Aquí tenemos este circuito que tiene este capacitor de 110, este de 440, este de 220. Nos están diciendo que la carga del capacitor de 110 es de 1.1 nanocoulombs y las capacitancias están en picofaradios. Empecemos por calcular la capacitancia equivalente. En un circuito como este, observamos que tenemos estos dos capacitores están en serie. ¿Por qué en serie? Porque este capacitor está conectado directamente aquí con el otro capacitor. Las otras dos terminales no están conectadas entre sí. Esta y esta no están conectadas a las otras terminales. Entonces aquí tenemos que estos dos están en serie y este sería en paralelo con el resultado de esas dos. Entonces vamos a calcular primero pues esta capacitancia en serie. Aquí tenemos las fórmulas para los capacitores en serie. Vamos a ver. Tenemos que la capacitancia equivalente es esta de aquí, el inverso de la suma de los inversos. Entonces hagamos el cálculo. La capacitancia, déjenme ampliar, hacer un poquito más, ahora sí. La capacitancia equivalente, vamos a llamarle C1, es igual a 1 entre 440 más 1 entre 220. Esta C1 me da 146 picofaradios. Con este dato podemos entonces trabajar volver a hacer este circuito, este de aquí, volverlo a dibujar, y en lugar de dibujar este de aquí, vamos a colocar este de aquí. Entonces vamos a volverlo a hacer. Aquí tendríamos este circuito redibujado, este de aquí. Observemos que todo lo demás está igual. Este de 110 está aquí, el voltaje está acá. Lo único que cambiamos fue, en lugar de estos dos capacitores, pusimos este de 146 porque eso fue lo que nos dio el cálculo que hicimos para el capacitor equivalente. Aquí observamos que estos dos capacitores están en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque estas dos puntas o dos terminales están unidas entre sí. Y además estas dos están unidas entre sí. Se tiene que dar las dos cosas. Unidas entre sí estas dos y unidas entre sí aquellas dos. Observamos que están en paralelo. Vamos a poner aquí las fórmulas para calcular circuitos en paralelo. Aquí las tenemos, en esta parte de aquí. Y la parte que nos interesa es el equivalente, que como sabemos es la suma de los capacitores en paralelo. En este caso pues la capacitancia equivalente de estos dos pues va a ser la suma de los dos, que sería 256 picofaradios. Entonces C equivalente, el primer dato que nos están pidiendo, es igual a 256 picofaradios. Ahí tenemos un primer resultado. Vamos ahora a ver el otro resultado, o lo que nos piden enseguida. Nos piden voltajes y cargas y energía en los otros capacitores. Empiezan por pedirnos el voltaje en el de 220. Aquí tenemos que empezar por ver qué datos nos dan. Nos dan el capacitor de 110, la carga es 1.1 nanocoulombs.
Entonces yo puedo con esa carga, acordándome de que C, vamos a escribirla por acá, C igual a Q sobre B. Entonces ahí vamos a dejarla aquí como fórmula de apoyo. No. De esta fórmula puedo despejar la V. Esta la conozco para el de 110. Este lo conozco para el de 110. Voy a calcular V. El voltaje en el de 110 va a ser igual a la carga en el de 110, que son 1.1 nanocoulombs, entre el capacitor de 110, que sería 110 picofaradios, perdón. Picofaradios. O sea, esto está en picofaradios, ¿verdad? Y esta es la capacitancia. Esta es la carga. Y entonces eso nos da 10 volts. El de 110 son 10 volts. Ahí está. Ese es un dato. No nos lo están pidiendo aquí. Pero bueno, con ese dato yo puedo sacar en este circuito de aquí, puedo sacar el voltaje en este capacitor, que va a ser el mismo voltaje de este capacitor. Vamos a ver. Ahí tendría yo que el voltaje de 110 es de 10 volts, por lo tanto el voltaje de 146 es 10 volts. Y entonces puedo calcular la carga en el de 146. Voy a calcular la carga en el de 146. Carga en el de 146 es igual a los 146 picofaradios por los 10 volts. La carga aquí va a ser igual a 1.46 nanocoulombs. La carga que está en este capacitor es la misma que hay en este y en este, porque estos están en serie. Observemos aquí en serie, las cargas son iguales en todos los capacitores. Entonces yo puedo con eso deducir o escribir que la carga en el capacitor de 220, que es el que uno de los que me están pidiendo, es 1.46 nanocoulombs. Y de ahí puedo calcular el voltaje en 220. Sería carga 1.46 nanocoulombs sobre los 220 picofaradios. Ahí voy a tener, déjenme separar aquí para que no se nos confunda. Entonces el voltaje de 220 va a ser igual a 6.6 volts. Este dato sí nos lo están pidiendo aquí. Este es un dato que nos están pidiendo, entonces vamos a subrayarlo o a resaltarlo de alguna manera. Yo aquí le voy a poner una línea aquí roja abajo para que quede claro que ese es otro resultado. Ahora, vamos a ver qué otro dato tenemos, más bien qué otro dato nos piden. En este caso, nos están pidiendo, aquí vemos la Q de 440, la carga de este capacitor, miren, de este de aquí. Observamos que ese capacitor está en serie con este, está enseguida, están conectados uno después del otro. Entonces, si observamos las fórmulas de capacitores en serie, observamos que la carga de los capacitores en serie es igual una y otra. Entonces vamos a ver la carga de este capacitor. Es la carga del capacitor de 220 y podemos entonces escribir carga, déjenme
hacer un poquito más gruesa la línea para que pueda verse mejor. La carga de 440 es igual a 1.46 nanocoulombs. Ahí tenemos otro dato. Aquí tendríamos ese segundo dato. Ya tenemos pues este también. Ya es un dato conocido. Este ya lo calculamos. Este también. Vamos al trabajo, la energía, almacenada en el capacitor de 110. Ahí en ese capacitor tenemos ya la carga de este capacitor. Vamos calculando. Es más, aquí tenemos ya el voltaje. Aquí tenemos ya el voltaje. Entonces simplemente vamos a usar la fórmula que nos dice que W, déjenme ponerlo con negro. W en la de 110 será un medio de la carga por el voltaje. La carga del capacitor de 110, de hecho nos la dieron como dato del problema. Aquí está a la izquierda. Entonces vamos a escribir W de 110 va a ser igual a un medio de 110 nanocoulombs por el voltaje, que lo tenemos ya calculado, que es aquí, en este de aquí. Son 10 volts. Entonces, sería por 10 volts. Y así ya encontramos el valor de W110, que es igual a 11 nanojoules. De hecho, este dato de aquí, bueno, 11 nanojoules. Este es aquí 1.1, porque nuestro dato es 1.1 nanocoulombs. Acá está a la izquierda. Ahí quedaría pues ese resultado. Y con eso terminamos este ejercicio. Resumiendo, aquí lo que tenemos que hacer es calcular la capacitancia equivalente, lo que hicimos aquí. Observamos que estos dos están en serie, entonces los sustituimos por este y volvemos a dibujar el circuito, y ahí en ese circuito nos damos cuenta perfectamente que estos dos capacitores están en paralelo. Usamos las fórmulas para paralelo para calcular la capacitancia. Esa fórmula está aquí. Y ahí calculamos la capacitancia equivalente total. Luego empezamos a desmenuzar, por decirlo de alguna manera, datos con los datos que nos hayan dado. Aquí nos dieron este dato. Entonces empezamos a trabajar con tenemos la carga y tenemos la capacitancia, empezamos por sacar el voltaje. Teniendo el voltaje de este, pues yo tengo el voltaje aquí, entonces tengo el voltaje acá. Teniendo el voltaje de este, calculo la carga aquí. Calculo la carga de este. Calculo la carga de este. Teniendo la carga de este, es la misma carga que tenemos acá, en estos dos, porque están en serie. Y ahí nos vamos desdoblando los datos poco a poco y vamos encontrando los datos que tengamos, los datos que vayamos pudiendo, y vamos a ir encontrando pues los valores que nos están pidiendo. Ahí quedaría este resultado. Ahora nos falta nada más la V, el voltaje de aquí, que es el mismo voltaje de aquí. Podemos observar que es el voltaje de 110 volts. Entonces eso es por pura observación. Podemos decir que el voltaje V es igual a los 10 volts que habíamos calculado para el capacitor de 110 picofaradios. Y ahí terminamos.